Este último número que salió a los suscriptores bien sábado de Revista ¿Qué pasa? Traía en portada un título que decía Médicos sin control, me parece exactamente, que es un reportaje de CIPER Chile, publicado por Revista ¿Qué pasa? Un estudio de aproximadamente un año, decía ahí, que es muy decidor de lo que está pasando en algunos hospitales públicos, y uno entiende, yo no soy usuario de hospitales públicos, lo debo decir, pero uno entiende y ve las noticias de las colas muy grandes, las listas de espera, porque ellos hacen un seguimiento de 5 hospitales durante un año y ven los horarios de llegada de algunos doctores, y recalco de algunos doctores, porque las generalizaciones, como todas, son tremendamente injustas, pero yo me quedaría con que se permite, no sé qué porcentaje de doctores en estos hospitales son los que hacen cometen estas irregularidades que narra muy bien este reportaje. Lo que sí quiero decir es que el descontrol es evidente, por eso está muy bien puesto en mi juicio el título, el descontrol es evidente. El que haya médicos que se aprovechen deshonestamente de ese descontrol para cometer actos irregulares, hay también otros que lo hacen de manera súper honesta y llegan a la hora que deben llegar, pero lo que es indiscutible, para honestos y deshonestos, para que lo hacen bien o lo hacen mal, es que hay un tremendo descontrol, y uno explica, y la gente que es usuaria habitual y sufre muchas veces cosas o ciertas esperas o ciertos malos tratos, por así decirlo, en el sector público, debe entender mucho mejor por qué se producen cuando lee este reportaje. ¿Ustedes lo leyeron, tú, Fernando? Sí, ¿lo leíste? Sí, yo lo leí, a mí me impresionó mucho, básicamente por 2 razones. Una, porque ir contra un gremio como el gremio médico, con nombre y apellido, en el caso de, creo que son 3 o 4 doctores que singularizan en la investigación, y me da la sensación de que hay más guardado, porque la investigación de un año con la petición por ley de transparencia de las asistencias de todos los médicos, y cotejada con lo que ellos pudieron constatar en los seguimientos que tuvieron, dan para que se pueda esperar que aquí no terminó este asunto. Pero es bien impactante el que se vaya contra un gremio médico que, como el periodismo, porque no quiero tirar la pelota para el lado, cuando los periodistas nos tocan, reaccionamos en los colegios del gremio, y los grupos eventualmente editoriales reaccionan como si se estuviera tocando a Dios. Bueno, esto también ocurre. Cuando uno se tira contra una particularidad o anomalía del gremio médico, la reacción siempre es muy corporativa en algunos casos, y las explicaciones privadas son individuales. Gente que te manda un mail y te dice, sabe, yo sé que eso que está diciendo CIPER en la revista ¿Qué pasa? Es verdad, porque yo trabajo en un hospital público. Yo puedo dar cuenta de que la gran mayoría afortunadamente trabaja estupendamente bien, si no, no se podría entender todo lo que se atiende en el servicio público de salud. Pero a la hora de la hora, en términos públicos, se produce una suerte de, y lo están viendo hoy día, una acusación motivada por este reportaje, a mi modo de ver bien fundamentado, y un gremio que reacciona por la postura oficial de sus voceros, y todos los que te dicen a ti, en privado, por Twitter, por mail, de que tiene razón el reportaje, no dicen nada públicamente al respecto, sino que te lo dicen en privado. Y por lo tanto cuesta a veces tirarse con ese tipo de gremio, y lo hacen, creo yo, desde un punto de vista que quizás era una de las pocas formas, entre comillas, objetivas, que se podía medir. Esa es la gracia. No son declaraciones, son datos. ¿Cuáles son los hechos que están narrados para que la gente... Bueno, básicamente lo que plantea en su comienzo el reportaje de CIPER en ¿Qué pasa? Es que aquí hay 2 o 3 acusaciones bien claras. Una, que los médicos, al gozar de una serie de beneficios legales que ellos denominan flexibilidad horaria, ellos utilizan discrecionalmente esa flexibilidad para maximizar sus posibilidades de ingreso a través de la atención privada, y minimizar, algunos de ellos, por cierto, que los dan con nombre y apellido, y minimizar la atención para sus contratos en los hospitales públicos. Por ejemplo, una de las cosas que ellos atestiguan ahí en este reportaje es el que, a diferencia de, por ejemplo, las clínicas privadas, que tienen sistemas donde la secretaria que trabaja para el ente administrativo da cuenta de cuando entra el doctor a través de un sistema electrónico, en el caso de los hospitales públicos, es el propio doctor el que dice cuándo entró y a qué horas entró.
y tiene contratos de cumplimiento horario. Y por lo tanto dan cuenta ahí en este caso de un doctor que se me olvidó el nombre, pero está en la revista, donde él un día determinado altera la fecha de ingreso para que coincida con su contrato y aprovecha además de ingresar ese mismo día, en 2 minutos, los 4 días anteriores. Y ese mismo doctor es seguido más adelante y se ve cómo actúa en su clínica de atención privada y donde se cumple el contrato religiosamente y atiende a una cantidad enorme de pacientes, siempre cada uno agendado, mientras que en la mañana había despachado prácticamente sin nada a los que tenía que ver y había recalendarizado a un montón que quedaron esperando porque justamente llegó tarde o tenía que hacer otras cosas entre medio. Y esta cosa, da cuenta el reportaje, es algo que no es inusual, y que además se ve incentivado por estas granjerías que tienen el gremio médico en el sistema público. Estaba preguntándome cuáles son las causas para que ocurra una cosa como esta. Y seguramente lo que siempre sale a relucir son las bajas remuneraciones de los doctores en el sistema público. La verdad es que eso no puede ser una causa por sí sola. Nadie está obligado a trabajar. O sea, si considera que se le paga mal, bueno, no trabaje ahí, trabaje en otra parte. Pero el momento que usted acepta un contrato bajo ciertas condiciones, cumpla las condiciones. Por lo tanto, la causa de que no se cumplan esas condiciones no es la baja remuneración, sino que es una actitud individual. Porque de hecho probablemente la mayoría no lo hace. La mayoría es honesta y cumple con sus horarios, probablemente la gran mayoría. Pero sabemos que sí, por lo que entiendo del reportaje, ¿no es cierto?, es un grupo importante, no son casos aislados. Entonces, por un lado, una cuestión de actitud individual, y uno podría indagar mucho en eso, pero por otro lado, un tema de gestión, indudablemente. Cuando ya no son casos aislados, sino que esto se da más masivamente, hay un tema de gestión en los hospitales públicos, y eso lo sabemos hace rato. Es 100% un caso de gestión, porque si en el sistema privado los médicos contaran con las mismas facilidades para afirmar lo que quisieran, harían lo mismo. Lo hace cualquier persona que busca optimizar su beneficio y minimizar su esfuerzo en cualquier orden de cosas, y por eso que existen los controles, las firmas, los relojes y toda esa guarifaifa para controlar que la gente haga la pega. Eso es. ¿Me permite una palabrita? Te permito todo. Una parte que a mi modo de ver le falta al reportaje, que no es que le falte porque no se les ocurrió, sino que porque creo yo que sería muy interesante ver la historia de esta práctica. La historia en el sentido de que hubo una época en que el hospital público era la esencia donde todos los médicos querían ir. Ya no. No había tantas clínicas privadas. En el hospital público se hacía la gran medicina, estaban asociadas en el caso de las universidades con algunas de ellas, las que había y que tenían relación con algunos hospitales, y los médicos de nosotros que somos más viejos, los médicos de nosotros más viejos, concebían el hospital público como la base misma de su pega. Pero con el crecimiento de los establecimientos de la medicina privada, no es por criticarla, pero se te produce este otro estímulo, el estímulo donde tú atiendes personas por un determinado sistema de pago y atiendes a otro grupo de personas por otro sistema de pago, y por lo tanto tú tienes que mantener estas dos vivencias, y la flexibilidad horaria a la que hace alusión el colegio médico, que me imagino debe haber tenido justificadas razones para haberse impuesto en algún momento dado, es vulnerada por las personas que modifican a discreción su mejor capacidad de ingreso. La salud se ha convertido en una industria de masa. Me contaban a mí algunos médicos ahora en el caso privado de que si tú eres médico en una clínica privada y no atiendes un determinado número de personas y no entregas un determinado número de órdenes de estudios, ¿cómo se llama? De investigación. Y mandar a hacer exámenes de todo tipo. Especiales. Tarde o temprano va a aparecer la administradora y decir, pero usted, ¿cómo? ¿Cuántos exámenes ha pedido? Mire, hay 40 médicos haciendo cola para ocupar su puesto, así que el reportaje que falta, ese es un gran reportaje que podría hacerse también, que es que las personas están libres cuando van a una clínica privada de pedir el examen donde ellos consideren que sea más barato y no necesariamente en esa clínica. Tienen que redituar la maquinaria. Efectivamente, a ti te pueden estar pidiendo resultados por Meta, y en Meta está, por ejemplo, la cantidad de exámenes pedidos.